Buenos días chicos, hoy daremos inicio a lo que es Historia del Perú. Vamos a ver teorías sobre el origen de la cultura peruana y el formativo andino. Sabemos que en el Perú existen múltiples o sendas culturas. Sí, ha habido un proceso acá, pero muchas veces nos preguntamos de cómo el hombre pudo surgir, cómo el hombre pasó por este periodo, de dónde provino. Realmente el hombre acá se evolucionó, acá el hombre empezó a evolucionarse y crear estas culturas, llegando hasta su máximo esplendor que vendría a ser el imperio inca, o somos influencia, o son otras personas que vinieron de otros lugares, que emigraron, se instalaron acá y acá desarrollaron su cultura. Para ello existen sendas teorías que van a tratar de demostrar o tratar de demostrar cada uno de dónde se desarrolló las culturas peruanas. Nosotros hemos pasado por un proceso, recordando de Pacaycasa, que es el resto fósil más antiguo, las evidencias culturales. Sí, luego empezamos a tener sendas pre-civilizaciones, porque ellos no son cultura. Para ser cultura deben cumplir, ¿sí?, ciertos requisitos. Entonces, chicos, hoy día vamos a ver los origen y el formativo andino. Con ustedes, el profesor Arturo Vargas. Eh, Teoría sobre el origen de la cultura peruana. Tenemos cuatro teorías. La teoría inmigracionista, la teoría autóctonista, la teoría aloctonista y y la teoría hologenista. Empezamos con la teoría inmigracionista. Fue planteada por el arqueólogo Max Uhle, que nos dice que la cultura peruana recibe influencia de Mesoamérica. Quiere decir exactamente de la cultura mexicana, que fueron los mexicanos, los aztecas, quienes llegaron al Perú para implantarse y acá desarrollar la cultura peruana. Eso es lo que nos dice, ¿sí?, la cultura inmigracionista. Nos dicen que la cultura maya y la cultura azteca influenciaron para que se desarrollase la cultura en el Perú. Luego tenemos lo que es, ¿por qué? ¿De dónde se basa esto? Se basa en lo que es Protonaspe por Protochimú. Recuerda que en Chimu existe la leyenda de Nailam, que nos dice la leyenda que los hombres habían salido del mar y que esto les habían enseñado a labrar la tierra, a organizarse en su economía. Entonces, por ese lado es lo que se basa en esto Maxwell en la teoría inmigracionista. También porque la arquitectura son escalonadas, similar a los mayas y aztecas. En cambio, la teoría autoctonista planteada por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, que nos dice que la cultura peruana es oriundo del Perú, que acá se originó la cultura peruana, que son hombres provenientes de la Amazonía que se instalaron en en los Andes, en la sierra, en Ancash, y que desde acá desde ahí, ellos empezaron a influenciar los avances culturales hacia la costa, tanto hacia el sur y hacia el norte. Entonces, esto es lo que nos dice Julio César, que son oriundos. ¿Y de dónde saca él? ¿Por qué cree esto? Porque él se ve en los monumentos monolíticos. Tenemos el lanzón monolítico, que es el rostro de un jaguar. En el Ande no hay un jaguar, está en la Amazonía. ¿Sí? Ellos, su base territorial solamente era hasta la ceja de la selva, no era más allá, sino ahondaron a la selva. Entonces también tenemos en la estela de Raimones, vemos a un cocodrilo. También vemos en el obelisco Tello que tenemos sendas figuras en el obelisco. Tenemos el maní, tenemos el coco, tenemos la yuca, tenemos a un halcón. Entonces también hay resto figuras, a una nona también, que la nona no es
de la sierra, sino es de la Amazonía. Entonces, en esto es lo que se va a basar Julio César Tello diciendo que la cultura peruana es autóctono, que acá se originó y acá fue un proceso evolutivo. Luego tenemos la teoría aloctonista planteada por Federico Kaumann. ¿Qué nos decía Federico Kaumann? Que la cultura peruana y mexicana recibieron influencia de la cultura valdivia. ¿Por qué? Porque la cultura valdivia se dice que es la más antigua que la peruana y la mexicana. Que estos hombres llegaron a Perú y México y ellos influenciaron para poder desarrollarse culturalmente. Entonces no dice que tiene un factor externo. Luego tenemos lo que viene a ser la teoría halogenista, planteada por Luis Guillermo Lumbrero, que nos dice que la cultura peruana es propio del Perú, pero recibe influencia de las culturas externas. Entonces quiere decir que la cultura peruana se origina acá, pero va a recibir aportes culturales de otras culturas externas, fuera del territorio nacional. ¿Sí? Entonces, estas son las teorías de cómo se fue evolucionando. Para ustedes, ¿cuál creen que sea la teoría más acertada? ¿La teoría inmigracionista, la teoría autoctonista, el origen, la teoría aloctonista o la teoría hologenista? Empiecen a analizar, ¿sí? Entonces, eh, inmigracionista, podemos decir, para que ustedes un poco se pongan a poner ahí, sacar conclusiones. Vamos la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, ¿sí? La de Nailam, de los moches, ¿sí? Con el dios Ayapaec, por ahí tienen relación. En la teoría autoctonista tenemos eh, las esculturas monolíticas, ¿sí? Eh, tenemos lo que es alóctono de Federico Kaumann, que nos dice la cultura valdivia. ¿Tendrá relación o nosotros hemos recibido influencia? Somos neto de acá, pero con el apoyo de otras culturas. ¿Con cuál de estas teorías para ustedes es la más acertada? Bien, chicos, ahora vamos a ver lo que es el formativo andino. En el formativo andino, chicos, es un periodo donde se consolidan los grandes logros del arcaico superior. Quiere decir, en esta los hombres cuando llegaron al Perú pasaron por un proceso evolutivo del Pleistoceno al Holoceno, cuando la Tierra fue cambiando su clima, la costa se va desertizando, se convierte en un lugar desértico, el Ande, el nevado va desapareciendo en la selva, ¿sí? Ahí es donde el hombre va a pasar un proceso evolutivo, ¿sí? De nómade va a pasar a sedentario, van a descubrir algunas herramientas para poder sobrevivir en lucha contra la naturaleza. Surgen de la cerámica, ahí van a surgir lo que es la cerámica, surge la arquitectura, la textilería, la litoescultura. En el formativo andino también podemos mencionar una de las civilizaciones más grandes, que vendría a ser Caral. ¿Y por qué Caral no es considerado una cultura? ¿Por qué solamente una civilización de América? Porque para ser cultura debe cumplir ciertos requisitos. Uno, tener cerámica, que Caral lo tuvo, arquitectura, lo tuvo, textilería, lo tuvo. Lo que Caral no llegó a tener es la orfebrería, ¿sí? En Caral no se encontraron evidencias que ellos habían trabajado los metales, que solamente se quedaron en la edad de piedra. Por eso es que no es considerado una cultura, solamente una civilización más antigua, ¿sí? Acá tenemos una vasija de barro que viene en Kotosh, Huayrajiquirca, surgimiento de la cerámica, la alfarería peruana.
Sí, ahí tenemos arriba Sechín, sí, que está en Ancash. También es un templo religioso que ellos rendían culto a sus dioses, ya como que a futuro va a recibir influencia ya de la cultura Chavin. En la cultura del formativo inicial podemos ver a Jaira Jirka, que está en Huánuco, la Vasija. Tenemos Conturhuasi, que es un templo religioso, que está en Cajamarca. Pacopampa, que también está en Cajamarca, es un centro de ceremonia religioso. Sechín, que está ahí, aparece el templo también, que es un templo religioso. Y Garay, también. Ahora, chicos, ya en esta etapa, la cultura formativa inicial, también ya existía lo que viene ahí dándose lo que es la esclavitud. También en ellos va a ir naciendo, así como se ve en Europa, sí, ya con Mesopotamia, que también acá se va a ir dando lo que es la esclavitud, es la base de su economía. En el formativo medio, sí, en su síntesis cultural ya podemos ver a la cultura madre, que vendría a ser Chavín. Chavín es la madre de todas las culturas porque es con ellos donde se inicia en Ancash, se va a expandir por el sur hasta Paracas y por el norte hasta Chonuyaru, que viene a ser la libertad. Y por el este va, sí, tenemos la CG Selva y el Océano Pacífico. Esto vendrían a ser sus limitaciones de la cultura Chavín. Acá vemos un templo en forma de U, sí, de la cultura Chavín. En su economía, la base de la economía de ellos es sobre todo la agricultura. Esa es la base de su economía, la agricultura que se va a dar a través de los andenes. ¿Y qué había en la agricultura? ¿Qué sembraban? El ají, frijol, maíz, papa, camote, que ellos habían domesticado. Entonces esto van a ser base de su economía. También viene hasta la ganadería, porque ellos van a domesticar a los camélidos, que también es parte de su economía. Y los canales de regadío, que ellos van a regar el campo agrícola. ¿Cómo estaba organizado? Tenemos a los sacerdotes, que ellos viven en los templos religiosos. Era la clase dominante. Ellos eran que asesoraban, rendían culto a sus dioses, hacían las predicciones, ponían orden, ¿sí? Y controlaban todos los excedentes de los ayos. ¿Y quiénes están en los ayos? Era el pueblo, era el campesino, era el dominado, ¿sí? Es la clase dominada. Y ahí faltó que vendrían a ser los esclavos. Cuando ellos conquistaban a un pueblo, ellos, si en caso no se rendían, eran sometidos a la esclavitud. Acá vemos un culto religioso, ¿sí? Una ofrenda a sus dioses. Si en el aspecto político, sí vendría a estar el sacerdote, quien era el control ideológico que sometía a los ayos en el tributo a través del miedo, del terror. Bien chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana que iniciaremos ya con la cultura Chavín y Paracas.